Aquí continuamos en la ciudad de La Paz porque hoy vamos a charlar con Pedro Jacobo, conocido comúnmente acá en la ciudad de La Paz como Pepe, que nos va a contar un poco de su familia, de cómo llegaron aquí a La Paz y sobre todo nos va a enseñar cómo él hace el quepe, kepi o cupi, como vos lo conozcas. Sabemos que el quepe es el plato más tradicional y emblemático de la cocina árabe, pero que cada familia lo ha desarrollado y lo ha hecho de una manera totalmente diferente con sabores particulares y únicos de cada cocina. Así que no te lo podés perder. Si en tu ciudad conoces a alguien que es de descendencia árabe y quieras que lo entrevistemos, simplemente tenés que escribirnos y veremos la posibilidad de llegar. La cocina árabe encierra, más allá de sus sabores particulares, historias de vida que son únicas y dignas de ser conservada a través del tiempo. Vamos a ver qué nos decía Pepe. ¿Qué diferencia tiene usted con el grado de los que vinieron de allá? Y yo tengo, por ejemplo, mi abuelo era árabe. Ah, nieto de árabe. Soy Pedro Humberto Jacobo, que cuando llegaron, llegaron a la Argentina mis abuelos, creo que no eran Jacobo, eran otro apellido y acá le pusieron Jacobo. O sea, creo que eran Jacob o algo así. Y acá, por no sé por qué razón, Jacobo, nosotros llamamos Jacobo. Que somos una familia inmensa acá en La Paz. Acá en La Paz hay muchísimas Argentinas. ¿Usted sabe más o menos de qué país vinieron? No, vos sabés que eso no sabemos bien, ¿cómo se llamaba el pueblito? Acá había una señora, que no sé si todavía vive, que ella se fue a un viaje allá, porque ella también hija de Siria, y quería saber de qué pueblito éramos todos. Y bueno, ella consiguió de qué parte éramos, pero yo ahora en este momento no recuerdo a qué parte de Siria pertenecíamos nosotros. Uno de los únicos hijos de mis abuelos que vinieron allá, de Siria, el mayor fue el que nació allá. Después todos los demás nacieron mis tíos, mis padres, todos acá. Ellos llegaron acá cuando hubo como esos viajes de inmigrantes que se hacían. Y ellos estuvieron radicados en varias partes y terminaron radicándose acá en un pueblito cerca de Feliciano, en San Víctor. Bueno, y ahí, después de ahí, tuvieron un tiempo y se vinieron y se radicaron también acá en La Paz. Era como un clan nosotros que vivíamos todos en una casa, mis tíos, mi viejo, en una casa grande, todos vivíamos juntos, ahí en esa casa, era como un clan. Y ahí cada cual tenía su casa, toda la sola casa, sino que cada uno tenía su departamentito. Bueno, ahí tuvimos muchos años, veía que nos íbamos ya haciéndonos grandes, qué sé yo. Ya uno de mis padres se fue a vivir al centro, otro se fue a vivir a San Víctor, otros se fueron a vivir. Y así se fueron desparramando y quedó la casa paterna. La casa paterna y uno de mis primos hermanos se hizo un museo en una esquina, en un lugarcito ahí, hizo un museo del parentesco, hermano, sobrino, nieto, de todo. A la par, ahí en el Sirio, que está acá en Sarmiento y Echagüe, en esa esquina, ahí se hacían reuniones, venían los curas, vestidos todo de negro, con barba, hacían la misa, duraba 2 horas.
los católicos acá te dan la hostia, eso como un pedacito de, te dan la hostia. Y esos curas no te daban hostia, tenían los panes grandes, bendecidos, y a medida que cuando se terminaba la misa, volvían pasando y te daban eso como hostia, que era pan, ¿entendés? Bueno, y ahí se hacían reuniones, a veces sabíamos juntarnos toda la familia, había reuniones que hacíamos con toda la familia parentesco, hacíamos reuniones grandes, que cada tanto nos juntamos todos para recordar. Hoy en día, una comida que come comida árabe habitualmente. Bueno, cuando éramos chicos, mi abuela, ellas hacían comida, el kepis. Pero ¿cómo lo hacían? Lo amasaban bien, lo hacían tipo forma de huevito, lo pasaban, le ponían cebollita y lo pasaban por aceite de oliva. Y eso comíamos, crudo. Bueno, después con el tiempo, qué sé yo, ya se fue haciendo el copi en la parrilla. Tirico igual, el condimento igual, sino que en vez de hacerlo crudo, comerlo crudo, se hacía a la parrilla. Mucho todavía lo comemos, yo lo como, yo mientras estoy haciendo el básico todo, como me encanta, y estoy comiendo carne cruda y trigo crudo. En este país que mentira, ya condimentado, es riquísimo. Eso lo poníamos en la parrilla y yo tengo la costumbre de poner al costado de la parrilla un sartén con manteca. Entonces lo iba pincelando. Después lo daba vuelta, lo volvía a pincelar. Eso era el kepis a la parrilla. Yo tuve un tiempo en que yo vendía mucho. Yo llegué a vender hasta 15 docenas cuando yo estuve solo un tiempo, que no tenía para subsistir, porque me tuve que separar, qué sé yo, no sé, para subsistir. Yo me levantaba a las 3 de la mañana, preparaba, me levantaba a pedido el día antes o 2 días antes, me levantaba a las 3 de la mañana, por ejemplo, el día domingo, y ya preparaba todo y me lo ponía a hacer. Y bueno, cada uno lo iba a buscar. Así. Bueno, más o menos después de las 2:30 hasta las 1:30 entregaba. Y tenía mucho éxito tenía. ¿Y alguna otra comida que recuerde? El trigo, el guiso de trigo. El guiso de trigo. El guiso de trigo, el marfú. Marfú, el niño envuelto de repollo. El niño envuelto con repollo. Bueno, eso, zapallitos rellenos. Hoy en día, una comida árabe que usted pruebe y que lo haga viajar en el tiempo, ¿no? Que lo vuelva a esa infancia, ¿no? La infancia donde los abuelos cocinaban. Claro, por nosotros todo lo que nosotros aprendimos era de los abuelos. O sea, mi abuelo aprendieron, o sea, mis padres aprendieron a mis abuelos. Y nosotros seguimos la tradición de mis padres. O sea, todo era una cadena, ¿viste? Mis abuelos, mis padres. Claro. Y bueno, y a veces en casa éramos muchos de la familia. Bueno, pues ahí nos juntamos un domingo y a hacer copi, a comer. Pero, o sea que el kepi o el copi, o como lo dicen ustedes, porque en diferentes lugares y regiones lo han llamado de diferentes formas. Claro. Yo lo conozco como el kepe, kepe con W. Pero claro, no importa la pronunciación, sino que estamos hablando de un mismo producto. Eso digamos que es cuando usted lo come, es lo que lo transporta o lo hace recordar, digamos, su infancia. Toda nuestra infancia, que era qué sé yo, cuando hacíamos era una fiesta para nosotros. Comer esa comida era hacer niños tripas rellenas, que era lo mismo. En este momento yo quiero comer guiso de trigo. Guiso de trigo es el guiso con el trigo quebrado, porque tiene 3 tipos de trigo. Tener entero para otro, que se usa mucho. ¿Lo usan en el locro el trigo entero? Sí, no nosotros árabes usamos el trigo para el locro. Sí, acá en La Paz. Ah, mire. Todo, sí. No sabía. Mi familia, todo.
El quebrado, el que se usa para guiso, hacer guiso de trigo. Exquisito. Sí, el quebrado sí. No es muy fácil de conseguir. No es fácil, se consigue el burro. Que no es fácil. Que ahora una de mis sobrinas viaja a Buenos Aires, allá hay una casa donde se especializa en vender todos esos productos. Antes se conseguía acá, ahora no. Ahora conseguí el trigo entero en el negocio, lo conseguí, pero te digo, eso es más para locro. Y el trigo fino para copi, que es el burro. Y mucha gente que nunca probaron, por ejemplo, un copi, y ahora cada tanto te preguntan, che, ¿cuándo va a ser copi? ¿Cuándo va a ser copi? Y si va su labor, quiere su laburo, y hay que estar arriba de la parrilla, hay que prepararlo bien, masticarlo bien. Yo lo preparo un día antes, voy remojando el trigo, vamos a suponer un paquete de trigo, ahora antes venían de kilo, ahora vienen de 400 gramos. Yo lo pongo 2 paquetes, por ejemplo, y le pongo son 800 gramos de trigo para copi, y le pongo más o menos 1,2 kg de picada, carne picada. Después le pico mucha cebolla verdeo, cebolla de cabeza, bueno, y los condimentos es pimienta, hierbabuena y sal. Lo único que tiene, después cebolla de cabeza y cebolla verdeo. Yo le echo mucha cebolla verdeo más que de cabeza, porque la cebolla verdeo, y no la proceso, la pico a cuchillo, porque si vos la procesás, te queda como un agua procesada, como si la licuás. En cambio vos la cortás con un cuchillo y es diferente, porque va comiendo, le va sintiendo más el sabor. Y ahí lo vacío, hasta que se hace una pasta. Una vez que está bien pasta, aparte hago el relleno. ¿Qué es el relleno? La pella. O sea, la grasa, pero no el cebo, sino la pella, la parte fina de la grasa, la que parece una manteca. Esa la hago moler, y hago el mismo proceso: pimienta, sal, hierbabuena, cebolla, de las dos, la de verdeo y la de cabeza. Entonces hago bolitas, hago un redondel en el medio y ahí lo relleno con ese mejunje de él. Y ahí lo pongo, y después le voy haciendo así. Lo hago como una tortita negra, esa tortita negra. Sí. Así, y ahí queda. Después de ahí, eso lo hago un día antes, para que se amanezca. Al otro día, me levanto, prendo el fuego a la parrilla y lo voy haciendo. Muchos lo hacen al horno. Es igual, pero, o sea, es casi igual. La forma en que se cocina cambia particularmente los sabores. Claro. No es lo mismo a la parrilla que al horno. Si bien uno cuando dice asado lo toma como al horno o a la parrilla, pero en realidad son sabores distintos. Son sabores distintos porque y yo no lo hago con carbón, lo hago con leña. Y la Claro, leña, sí, la otro leña sabor. le da otro sabor a la carne, para mí, le da otro sabor al asado. Porque al caer el juguito se va, y su humo parece que la leña le da un sabor especial. Es lo mismo que cuando los panaderos hacen el pan con leña. No es lo mismo que ahora con los hornos eléctricos. El sabor es diferente. No sé si me he dado cuenta. Sí, Es seguramente. diferente. Bueno, y así pasa. La tripa y los zapallitos rellenos, todo eso se hace con arroz. Eso es con arroz. Lo otro con trigo. El locro con trigo y el kepi o copi. Generalmente acá le decimos copi, pero es kepi. ¿Usaban algún tipo de condimento? ¿Conoce como el sátar, el bajará? No. Lo único condimento que nosotros usamos acá es sal y pimienta. Nada más, nosotros. Bueno saberlo. Hay uno que yo he comido, pero para mí no es lo mismo porque parece. Le ponen ajo y borrón.
para mí ya no es lo mismo. ¿Sabes que no es lo mismo para mí? Y para muchos no es lo mismo. No es como no es, deja de ser como el tradicional. ¿Me entendés? O sea, tiene su... Pienso que cada árabe o cada descendiente árabe tiene su forma de hacerlo, de gustarle o no de gustarle. Cada familia, porque era lo que hablábamos anteriormente, que yo creo, por el concepto que tengo en general, es que cada familia ha utilizado los ingredientes que tenía en el lugar donde ha ido. Y muchos ingredientes empezaron a ser conocidos en Argentina en particular, mucho después, prácticamente casi a fines del siglo XIX. Antes no se conocían tanto el sátar, el bajará, la pasta de sésamo, que hoy son muy incluidos dentro de la cocina árabe, pero que en ese momento los abuelos no lo tenían, no lo utilizaban, y por eso digo, por eso el canal tiene ese nombre particular que se llama Sabores Particulares, porque yo considero que son particulares y únicos de cada familia. Sí, sí, y cada familia ya tiene, me parece, ya como su recetario, que ya, viste, tal cual. Y hay otra familia que tienen otro, o sea, a lo mejor ya lo más nuevo, que le van cambiando. Yo ya tengo 78 años y desde que tenía, yo creo que antes de nacer ya comía copi, una forma así. Y con esa siempre esa misma tradición. Siempre esa misma tradición. Y nunca lo pasamos de fuego. Siempre lo apunto, porque si no te queda muy crocante, se endurece. O sea, no es como cuando está a punto que lo comes y es jugoso, no sé cómo te podía dar. Bueno, ya se me hizo agua la boca, así vamos a tener que volver para probarlo. Y pongo la parrilla, que la parrilla, ya te digo, tiene que estar engrasada, porque si vos pones el trigo y la parrilla no está engrasada, se te pega y el copi tenés que darlo, una vez que está de un lado, tenés que darlo vuelta para el otro lado. Yo llevo un bolsito o algo, lo pongo al costado, un sartén con manteca y un pincelito exclusivamente para eso. Y entonces, porque si cuando vos lo vas a dar vuelta, si vos lo agarrás al copi caliente, te quemás. Entonces me mojo bien los dedos y lo doy vuelta. Y vos lo pasás manteca otra vez. Y así, y lo hago siempre, lo voy haciendo a fuego lento. Porque si vos le echas mucha brasa, se te arrebata, se te quema. Y generalmente se come, yo lo como caliente, o semicaliente. Y si te queda, muchos lo comen frío, no, yo le doy golpe de horno, si me queda. Para mí tiene que ser caliente, ¿no? Mis hijos, más o menos, prácticamente también hacen los problemas, ¿viste? Y nosotros estamos muy cerca del fuego por mi corazón, entonces, por ahí si lo hacemos, y mi señora se encarga ella de darlo vuelta, estar ahí. Y si ella tiene que hacerlo, ya sabe todo, ya, así que... ¿Un recuerdo que tenga de sus abuelos? Más de mi abuela. De mi abuelo no, porque falleció mucho antes, ya era muy chiquito. Pero de mi abuelita, de ella sí. Porque cada vez que yo me portaba mal en casa, mamá me quería aplicar, entonces yo salía corriendo de donde estaba ella. Entonces me iba y ella me defendía. Me acuerdo que había noches que yo iba y dormía con ella. Y hasta, bueno, mi abuelito ya no alcancé. Y nosotros en la actualidad somos 6, 4 mujeres y 2 varones. Y hace poquito falleció la mayor de mi hermana. Y bueno, yo recuerdo
que me quedó muy grabado cuando era chico, que me acuerdo que cuando era una siesta, que yo me quedé acostado al lado de mi abuela, y yo cuando me desperté la tocaba, y falleció. Falleció al lado de donde yo estaba. Y bueno, son recuerdos que te quedan, a mí me queda eso grabado. Bueno, yo decía no me voy a acordar, y la verdad que se acuerda un montón cuando sí. uno empieza a revolver los recuerdos y lo lindo que es, y que todas estas costumbres, que para nosotros son costumbres tradicionales, culturales, y que son tradicionales porque vienen de tradición, de familia en familia, de generación en generación, se mantienen vivas. Yo le quiero agradecer mucho, queda pendiente en algún momento, vamos a venir a ver si hacemos algún plato juntos, porque la verdad que estaría bueno, y porque bueno, muestro de esta manera que no hay una única forma de elaborar un plato árabe, sino que hay muchas, porque cada familia le ha puesto su calidad y su impronta. Como digo, la cocina árabe no tiene muchos ingredientes, sino que tiene un proceso grande de elaboración. Es ese proceso que cada familia le ha puesto, con lo que realmente muy contento. Me sorprendí mucho acá en La Paz. Sabré que hasta inclusive tiene una institución siria. Que sí. Y bueno, ya estaremos viéndonos en otra oportunidad. Si Dios quiere. Me alegro y muchísimas gracias por tu atención. Te agradezco tu oración y que te vaya muy bien. Gracias, muy amable. No tenés por qué.